Les quería comentar que si esperábamos unos 2 minutos nada más, 2 pequeños minutos para dar comienzo al evento. Pues bien, una vez más, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos en estas actividades que son muy importantes para nosotros. Estamos haciendo pues una colaboración muy interesante entre la California Western School of Law y la Universidad Autónoma de Baja California, producto pues de la virtualidad, de la pandemia que nos ha traído cosas muy buenas, como la permisión de poder hacer estos eventos con una naturaleza binacional. Entonces, recordamos nuestra serie internacional de webinars, se intitula Iura Comparari, Problemáticas Jurídicas Binacionales entre México y Estados Unidos, y el día de hoy celebramos el webinar número 3, que lleva por título específico Experiencias de ser un abogado binacional. En esta sesión vamos a tener 3 participantes: el doctor José Luis Contreras Ramírez, la maestra Michelle Álvarez y el doctor Adrián Martínez. Pues bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a presentar a cada uno de ellos y una vez que hagamos esto, cedemos el uso de la voz. Me gustaría proponer el siguiente orden. Primero el doctor Contreras, luego Michelle Álvarez y finalmente el doctor Martínez. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo y gracias. Nada más vale la pena hacer una corrección antes de que sigamos. No soy doctor, no obstante que doy clases de maestría en Cal Western. Soy licenciado en Derecho solamente, nada más para que no vaya a existir ninguna confusión. Perfecto. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestros ponentes el día de hoy. José Luis Contreras es nacido en Tijuana, Baja California. Él cursó la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Posee un máster en Derecho Comparado por la California Western School of Law y también un máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, tiene el doctorado en Derecho con mención sobresaliente cum laude por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido conferencista en diversos congresos, seminarios y jornadas de derecho en diferentes países como Países Bajos, España, México, todo relacionado con líneas de investigación en materia de derecho internacional, derecho penal, derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de Tijuana de la UABC. En segundo lugar tenemos a la maestra Michelle Álvarez López. Vamos a ver, se me perdió aquí tantito la... híjole. Un momento. Ay, perdón, es que minimicé por accidente el archivo. Sí, ella es maestra en Derecho con distinción académica cum laude por la California Western School of Law. También es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es candidata a doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Ella cuenta con una estancia de investigación en el Colegio de la Frontera Norte y pues sus líneas de investigación están orientadas al derecho internacional, derecho económico y inversión extranjera. Asimismo, dentro de sus áreas de interés profesional se encuentran el derecho estadounidense, el derecho privado, específicamente el derecho mercantil y societario. Actualmente también es profesora de tiempo completo aquí en la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California y es miembro de nuestra institución desde 2012. También ha impartido múltiples cátedras y conferencias a lo largo de su trayectoria profesional, algunas instituciones, la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.
Y bueno, en relación a nuestro tercer invitado, el abogado Adrián Martínez, él centra su práctica profesional en asesoría y representación de clientes en asuntos litigiosos, incluyendo disputas de derecho familiar y litigio civil, con un enfoque en litigios transfronterizos. En materia de controversias familiares, representa a clientes en demandas de divorcio, custodia, alimentos y ejecución de órdenes internacionales de custodia de menores. Debido a su formación como abogado mexicano con licencia para practicar en México, él representa a clientes en litigios relacionados con la ejecución de sentencias relacionadas con el régimen de separación de bienes. El abogado Martínez asesora y representa a clientes en conexión con asuntos complejos de selección de fueros y fueron non convenienis, tanto en controversias familiares como civiles. En varios litigios transfronterizos e internacionales ha obtenido para sus clientes demandados en California órdenes de sobreseimiento y suspensión de proceso judicial. Con frecuencia, el abogado Martínez es consultado por abogados ubicados fuera de California respecto de temas jurisdiccionales que se presentan antes o durante litigios. Ha sido contratado también por oficinas gubernamentales federales como por abogados privados para fungir como perito experto en materia de derecho civil mexicano. Colabora con regularidad con abogados de otros estados y países en la preparación y desarrollo de litigios transfronterizos con múltiples fueros. Desde 2008 es consultor legal para los consulados de México en San Diego y Caléxico. Antes de unirse a la firma de abogados Procopio, fungió como funcionario consular en el Consulado de México en San Diego, estando a cargo de las áreas de Derecho Civil, Migrantes Menores de Edad y Cartas Rogatorias. Bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría ceder el uso de la voz a nuestro primer participante, que es el doctor José Luis. Adelante. Muchas gracias, maestro Carlos Ariely. Muy buenas tardes, licenciado maestro Adrián Martínez, maestra Michelle Álvarez. Un placer estar con todos ustedes. El día de hoy yo quisiera brevemente compartir algunas experiencias, ¿no? Como un abogado binacional. Debo admitirlo e inicio con ello, poco desde un ámbito, digamos, laboral, más bien ha sido desde lo académico, ¿no? Un estudiante, un estudioso del derecho, con esta posibilidad particularmente educativa de enriquecerme, ¿no? Con dos grandes naciones, una de ellas, pues desde luego mi país, ¿no? Mi país natal, México, nuestro querido México, y el otro también con un cariño, ¿por qué no? Especial, desde luego, Estados Unidos, ¿no? Yo considero, he preparado algo breve, así unas cuantas pues, digamos que ideas, ¿no? Unas ideas para no perder un poquito el hilo de lo que quería compartirles. Yo considero que vivir en esta particular región del mundo expande las posibilidades personales, profesionales y académicas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón, no? Me podrían preguntar, bueno, la cercanía de dos países tan contrastantes, tan distintos, tan diversos, ¿no? Uno del otro, pero también con situaciones afines, ¿no? Con problemas incluso que, que se comparten, ¿no? Situaciones que se comparten. Considero que se suscita una simbiosis muy interesante, les digo, entre estos dos distintos países que a su vez comparten muchas cosas en común. Por otro lado también, ¿por qué no mencionarlo? Cada vez se observan más ciudadanos estadounidenses viviendo en Tijuana, ¿no? Las sociedades se amalgaman, una creciente población en toda esta región, con las dos grandes ciudades, Tijuana, San Diego, ¿no? Y todas esas posibilidades que ello puede crear, desde luego. También tenemos, por ejemplo, otro problema que compartimos, es la cuestión de la inseguridad, ¿no? Es un problema grave, severo, el narcotráfico particularmente. Tenemos también otra situación que se comparte,
al menos en estas regiones del norte de México con Estados Unidos, con el sur de Estados Unidos, al menos los estados que sí colindan con nuestro país, pues la migración, ¿no? Una migración que se empieza a dar, que ha existido desde milenias, pero que se ha venido agravando por distintos factores en Centro, Sudamérica, pero particularmente me refiero yo a Centroamérica y, ¿por qué no?, incluso haitianos, ¿no? Estas poblaciones de francoparlantes, ya no estamos hablando de hispanoparlantes, ¿no? El castellano, el español, como lo conocemos, sino francoparlantes. ¿Qué ocurre, estimados invitados aquí presentes todos, todas? Pues que en una región tan multicultural y multilingüe, ya no hablemos de que el ser un abogado con experiencias binacionales, un abogado binacional y sus experiencias, ya no es, desde luego, una conditio sine qua non, es el tener conocimiento de por lo menos 2 idiomas, ¿no? El español y el inglés, indudablemente es una conditio sine qua non, lo vuelvo a repetir, pero ya esta multiculturalidad que se está dando y el fenómeno multilingüe que también estamos viviendo, el abogado del mañana ya no será suficiente con el conocimiento de 2 idiomas, ¿eh? Ya tendrá que ser una cuestión cuasi obligada el tener conocimiento de otro idioma, ¿no? Del francés particularmente, ¿por qué no? O del chino o el japonés, incluso con las empresas y las industrias que pueden aquí presentarse en la región. Bien, esto en cuanto a la región, la situación geográfica en la que estamos. Ahora, por otro lado, yo puedo comentarles desde la perspectiva del estudio, de la academia, de lo que me apasiona, en donde más he cosechado frutos, puedo decirlo, ¿no? Pudiese decirlo en lo académico. Pues yo, el haber tenido la oportunidad de estudiar en su momento el Master of Laws of Comparative Law, el LLM en Derecho Comparado, en California Western, me abrió todo un abanico de posibilidades, ¿no? Tanto en lo profesional como, insisto, en lo académico, en donde más frutos, vuelvo a repetir, he cosechado, ¿no? ¿Cómo olvidar aquellas clases, por ejemplo, en California Western, como un joven abogado, con mucha efervescencia, con mucho entusiasmo por conocer y por encontrarme pues en un país, si bien conocido por mí, no puedo decir ignoto, conocido por mí como lo es Estados Unidos, pero en un sistema educativo muy distinto, muy distinto al mío, ¿no? Al menos a nivel aquí, Facultad de Derecho Tijuana, ¿no? Haber conocido, por ejemplo, al profesor William Aceves, que creo que sigue por ahí laborando arduamente en la institución, como en sus cátedras de Derecho Internacional Público, haber tenido el conocimiento de lo que es el Alien Tort Claims Act, el ATCA, ¿no? Una normativa federal creada en 1789. Por allí se menciona que para actos de piratería y que a la postre, años después, cientos de años después, se desempolvara para aplicarse en el precedente Filártiga contra Peña Irala por un asunto, un caso de crimen internacional, un crimen internacional y que ocurrió en Paraguay y que se pudiera aplicar una ley, una norma, insisto, creada en 1789 en Estados Unidos para actos de piratería y poderse aplicar por analogía a una situación de graves violaciones de derechos humanos, pero desde una perspectiva de la responsabilidad civil. Me di a la tarea de realizar estudios mucho más profundos sobre el ATCA, sobre este tipo de reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos y esto llevó en mi devenir como un doctor en Derecho porque el asunto, el tema que yo conocí en su momento y que me empapé de ello en su momento en California Western School of Law como un estudioso, un estudiante, un abogado binacional, a la postre me ayudaría para una segunda maestría y eventualmente mi doctorado, incluso hasta una obra que recientemente he tenido la dicha, la fortuna de haber publicado, un libro precisamente trata sobre ese tema, pero bueno, no voy a hablar sobre ello porque no se trata de arrojar aquí un comercial, ¿no? También me dio la posibilidad, desde luego, de conocer y colaborar con otros abogados de diversos países y experiencias profesionales muy distintas.
enriquecedor sin duda alguna, ¿no? Desde ese plano, desde esa perspectiva. También no puedo olvidar el conocer otro sistema jurídico como lo es el Common Law. Tener mayor conocimiento sobre ese sistema jurídico como un abogado binacional es importante, es medular para todos y todas las aquí presentes, ¿no? También, ¿por qué no? ¿Por qué no mencionarlo? La infraestructura, conocer otra escuela de derecho, otra institución educativa como lo es California Western School of Law, su acervo bibliográfico, su biblioteca, su campus, sus profesores, ¿no? Eso también hace de una grata experiencia como un abogado binacional desde, al menos, nuevamente lo repito, la perspectiva o el ámbito académico, ¿no? Estudiantil. Insisto, me abrió oportunidades en el extranjero, en la Complutense, posteriormente el doctorado, etcétera, ¿no? Partiendo de aquella experiencia que tuve en California Western School of Law, por ejemplo. En lo laboral tuve algunas sí que experiencias limitadas, lo admito. ¿Por qué? Porque me enfoqué particularmente, principalmente en la academia, ¿no? En el estudio, en estudiar posgrados, etcétera, ¿no? Y descuidé un poco lo laboral en etapas iniciales, digamos, de mi vida como un abogado, como un estudiante o estudioso del derecho. Si bien comencé a trabajar en un despacho mercantil aquí en Tijuana, en donde pues se contaba con clientes de nacionalidades estadounidenses, personas morales y físicas, ¿no? Entonces empezamos a tener ese tipo de experiencias como abogados en esta región con personas, insisto, morales y físicas de nacionalidad estadounidense. También tuve la oportunidad de laborar en un despacho en San Diego sobre accidentes de trabajo, workers' compensation. Trabajé un tiempo, supe la experiencia de lo que es ser digamos que legal aid, legal assistant en aquel país también. Después me desempeñé, fue una gran experiencia, muy enriquecedora, y también debo decirlo, ¿por qué no? En lo económico también fue una situación de bonanza. Me desempeñé como un interim legal counsel, un abogado jurídico interno de una empresa que se llama PriceSmart Inc. Es una empresa estadounidense con fuertes nexos comerciales en Centroamérica y el Caribe. Y estuve cubriendo un tiempo el puesto de legal counsel, de abogado interno, y pues les digo que fue benéfico en muchos sentidos, en todos los sentidos, y por qué no decirlo también en lo económico, ¿no? Desde luego, laborar en Estados Unidos en el área legal es también una muy buena oportunidad lucrativa, ¿no? Obviamente. Finalmente, quisiera yo ya cerrar esta breve intervención y en base a todo lo que les he comentado, pues darles quizás algunos consejos para que eventualmente ustedes, estudiantes particularmente, ¿no? Se interesen por vivir sus propias experiencias como abogado binacional. Les reitero que se abren abanicos de posibilidades académicas, laborales, profesionales y personales también, desde luego, ¿no? Enriquece a la persona este tipo de experiencias en un área geográfica como la que estamos, en la que nos encontramos actualmente. Es menester, es obligación del abogado binacional interesarse por temas binacionales, ¿no? Migración, seguridad, comercio, política exterior, por mencionar algunas áreas. Incluso, ¿por qué no?, realizar investigación jurídica, estudios comparados respecto de esta región y estas dos grandes naciones, ¿no? También es importante y sería conveniente. Y finalmente, pues que despierten, o esperemos que este tipo de eventos, ¿no? De foros, de webinars, que despierten el interés por la región precisamente, ¿no? Porque sí que existen oportunidades de sobra para el abogado binacional. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado aquí esta charla. Gracias. Muy bien, pues agradecemos enormemente la colaboración del doctor José Luis Contreras. Sin duda alguna, creo que el que haya abierto él la discusión, pues nos permite ver un panorama que es muy diverso, ¿no? Quizá cuando hablamos de experiencias binacionales, de manera natural nos va a venir la idea de la migración.
Sin embargo, pues aquí el doctor nos manejó un abanico de temáticas, ¿no? Inseguridad, crimen, comercio internacional, por supuesto el fenómeno de migración, pero quizá ya con una ventana a América Latina, ¿no? No solamente México, Estados Unidos, sino América Latina, Estados Unidos, la importancia del manejo de idiomas. Tenemos comunidades de diversas nacionalidades, coreanos, japoneses, chinos y de otras nacionalidades, y en la región transfronteriza, pues también habríamos de tener un dominio. Finalmente, también destaco la importancia que nos da el doctor en cuanto a pensar que tenemos dos sistemas jurídicos que obedecen a familias jurídicas muy distintas, ¿no? El Civil Law y el Common Law, que son dos universos o dos galaxias y que desde el punto de vista territorial, pues convergen, ¿no? Y lo que nos han dado a entender, o nos ha dado a entender el doctor, es que hay conflictos normativos, jurídicos, problemas de la sociedad, donde en la región transfronteriza tienen que interactuar ambos modelos. En fin, yo en lo personal ya tengo un par de preguntas para la sección de discusión, pero eso va a ser ya que nuestros ponentes terminen la disertación. Cedemos el uso de la voz a la maestra Michelle Álvarez para su participación. Bueno, muchas gracias. Yo creo que gran parte de mi experiencia también va de la par de muchos de los comentarios que ha hecho el doctor Contreras muy atinadamente. Hacer el énfasis en especial en el idioma, ¿no? Entonces, yo creo que en mi experiencia personal, yo sí tuve una experiencia inicial con la práctica aquí en la frontera. Entonces yo inicié y creo que no se vio tan reflejado en mi síntesis curricular, pero cuando yo inicié saliendo de la licenciatura, inclusive dentro de la licenciatura, yo empecé a hacer prácticas en un despacho que pues se dedicaba a atender a clientes extranjeros, especialmente estadounidenses. Eh, es, es importante el ver esta experiencia de vivir en la frontera donde hay una actividad tan especialmente industrial, donde hay empresas extranjeras que que llegan aquí para empezar negocios y que tenemos esta zona que es altamente privilegiada, donde gran parte de nuestra actividad comercial depende de esta simbiosis fronteriza que vivimos. Entonces, en un inicio, mi experiencia en este despacho era con empresas que venían a ejercer pues esta dinámica del Twin Plant o del comercio exterior aquí en la frontera. Recuerdo que era un momento en particular donde cuando nos pedían explicaciones de por qué el derecho en México funciona así o por qué sus trámites se veían retrasados, o sea, y ellos nos explicaban cómo funcionaba en su país, pues sí era difícil entender ese sistema en particular. Entonces, ese fue mi principal, como inicio hacia ver posibilidades dentro de otros países, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Yo crecí aquí en Tijuana, entonces para mí era muy común cruzar la frontera y tener esta relación que todo el mundo tenemos con ir de compras y ir a Disneylandia y esta vida fronteriza que también es un privilegio, pero jamás pensé que existiera la posibilidad de estudiar en el extranjero. Sí les voy a ser súper sincera de que yo veía esta como
idea de estudiar en Estados Unidos como bastante lejana, ¿no? Yo decía, es súper difícil ir a estudiar allá, súper difícil ejercer allá. Y entré a la licenciatura pensando que la licenciatura era de Derecho Mexicano y solo lo iba a poder ejercer en México y me limitaba a este espacio, ¿no? Interno. Y yo creo que trabajando en este despacho que tenía estos nexos con Estados Unidos, pues me di cuenta que había más experiencias de otros abogados que así como el licenciado Adrián, estaban ejerciendo en Estados Unidos, que habían hecho el examen de la barra y poco a poco me fui dando cuenta de esta situación, ¿no? Entonces, hay necesidad de más abogados mexicanos que entiendan otros sistemas que no sea solo México, ¿no? Y que sepamos explicar cómo es que las cosas suceden en México y son diferentes que en otras partes y también poder identificar, hacer la comparativa de por qué y cómo podrían ser nuestro sistema un poco más eficiente. No estoy diciendo, y yo imparto la materia de sistema legal estadounidense, y yo nunca digo que un sistema es mejor que el otro, ¿no? Son dos sistemas diferentes que tienen experiencias distintas, que se crearon en contextos diferentes y que en muchos casos tienen figuras similares, o sea, han llegado a conclusiones similares por dos diferentes vías. Entonces, eso es súper, pues es muy relacionable. También, bueno, después de mucho tiempo yo pensaba que era imposible que yo pudiera estudiar en Estados Unidos. Sí existe, sí es costoso estudiar en Estados Unidos en relación a lo que cuesta en México, y yo pensaba que era muy difícil. Finalmente, pues, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos y pues darme cuenta que existe la necesidad, inclusive en Estados Unidos, de expertos en derecho mexicano, que podemos hacer el examen de la barra, que podemos ejercer de alguna forma el derecho mexicano y también ejercer el derecho en Estados Unidos, el derecho estadounidense. Y que en mi caso, pues yo también al final llegué a la academia y a pesar de que hace muy poco terminé la maestría, yo inicié el doctorado en la UNAM y cuando yo llegué con mi maestría de Estados Unidos, lo primero que me preguntaron fue, ¿por qué si estudiaste una maestría en Estados Unidos, pues quieres hacer el doctorado aquí en México, no? O sea, como que la vía común era pues seguir en el extranjero. Y pues yo les contesté en una entrevista para el doctorado que pues la UNAM era la máxima casa de estudios en México y que yo entendía que mi nicho era aquí en México. Cada quien decidirá y tendrá las opciones distintas. Yo creo que parte de mi experiencia en Estados Unidos es entender que el enfoque en la especialización es muy alto, ¿sí? Nosotros es muy común ver abogados que ven civil, penal, mercantil, internacional, así. Y en Estados Unidos el enfoque en la especialización es más fuerte, ¿sí? Vemos, hay muchos abogados que tienen un nicho y que ven esa materia en específica y se especializan en esa materia específica. Entonces, la idea de la especialización en derecho creo que es algo que se tiene que pues mantener en México,
que sí, la licenciatura nos da un panorama grande de todas las materias. Y cuando vamos a estudiar una maestría, vemos también todas las materias. Pero especializarnos en la práctica, en una materia en específica, creo que tiene mucho valor. Y esto es algo que podemos aprender del otro sistema. Bueno, yo anoté aquí unos puntos que me gustaría tratar. Y bueno, es la idea de que cuando estudiamos en Estados Unidos, especialmente, voy a hablar de mi experiencia en California, pues que también podemos fungir como expertos en derecho para la corte en California, ¿no? Hay un registro especial, es como si fuéramos un perito en derecho mexicano para la corte de California. Existe la posibilidad de revalidación de estudios. Tú como licenciado en Derecho, con cédula y título, puedes estudiar en el extranjero y cada institución te pedirá una serie de requisitos para estudiar en el extranjero. Al culminar estos estudios, si tu programa de maestría o posgrado tiene cierta certificación, puedes hacer el examen de la barra. Inclusive puedes hacer el examen de la barra sin tener ninguna maestría. Hay ciertas reglas que se establecen, entonces puedes hacer el examen de la barra. Es importante entender que el examen de la barra, especialmente el de California, es difícil. Se recomienda tomar cursos. Hay muchos disponibles y que he conocido personas muy valientes que dicen, yo voy a estudiar por mi cuenta y voy a hacer el examen de la barra, y la verdad sus resultados no han sido positivos. Hay que estudiar para hacer el examen de la barra. No es cualquier examen, es un examen muy difícil. Inclusive quienes estudian un JD, que es una licenciatura en Derecho, y se gradúan, el porcentaje de pasar el examen de la barra en su primer intento es bajo. No es la mayoría. De hecho, California Western tiene uno de los porcentajes más altos en la región, así que es un buen punto. Y bueno, el énfasis en el idioma. Yo sé que aquí en la licenciatura, muchos de mis estudiantes dicen, no, es que mira, ya llevé inglés todos estos años y pues a mí el inglés no se me da, ¿no? Es difícil. Miren, el inglés es un idioma que es una regla. Pelear contra la necesidad eminente de acreditar un inglés para la razón que sea, es esencial hacerlo. Ya lo mencionó el doctor José Luis, que un tercer idioma es necesario también, pero el inglés es bien o mal el idioma universal. Quiero decirles que en comparación con el español, el inglés es un poco más sencillo, que es muy difícil para personas que hablan inglés aprender español, así que ustedes ya hablan español, ya entienden, hay que hacer un poquito de esfuerzo. Y la verdad es que la mayoría de las personas saben más inglés de lo que aceptan que saben, ¿no? Entonces, a lo mejor dicen, no, es que tengo acento así como de, pues no me gusta mi acento, ¿no? Y hay que perderle un poco el miedo al acento. Especialmente en Estados Unidos, yo creo que tener un acento no es un limitante para que te entiendan. Ay, se me silenció el micrófono, perdón. Hay algo que tenemos que entender del sistema estadounidense. Estados Unidos sigue siendo la constitución de la época moderna más vieja del mundo. Tiene una gran experiencia. Y dentro de esta experiencia hay muchas figuras dentro del sistema que vale la pena analizar.
Ya habíamos hablado en sesiones anteriores y el mismo doctor Contreras nos mencionaba algunas figuras que él había estudiado y yo lo único que los invito es a pues, abrir un poco más sus horizontes. Estados Unidos es nuestro vecino y aquí es natural entender muchas cosas que suceden allá. Es natural ver inclusive las noticias, películas, toda su cultura nos rodea de cierta forma. Eh, eh, hay mucho que aprenderles a los vecinos, igual como nosotros tenemos muchas cosas en nuestro sistema que ellos puedan aprender. Y la verdad es que sí se puede, ¿sí? Sí se puede. Hay sistemas de becas, hay muchas formas y en la práctica existe un nicho especial para los abogados que entendemos el otro sistema y practicamos en México, ¿sí? Yo lo hablo desde mi perspectiva, de mi experiencia. Yo he estado así, literal, en una comida en un restaurante y he escuchado a algún extranjero que está al lado de mí, que no le entienden en su orden, me acerco a como querer ayudar y luego me pregunta qué hago y le digo que soy abogada y automáticamente un cliente, ¿no? Ahí en la mesa de al lado. Entonces, existe esta necesidad. Los extranjeros necesitan asistencia legal en sus asuntos en México. Pues la verdad es que los hemos ignorado ese nicho un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacitación para hacerlo. No todos los extranjeros que viven, que tienen actividades de cualquier tipo en México, van a ir a buscar a un abogado así, a marcar cualquier número, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Hay grandes firmas que dedican su trabajo a atender a estos extranjeros en México. La frontera es un lugar donde hay ese intercambio natural de asuntos, ¿no? Entonces, limitarnos a ver esta realidad, yo creo que es muy... representa una pérdida de un espacio. Así que si ustedes, esta es mi invitación, que vean un poco más el ambiente, que se atrevan a intentar abrir estos espacios y que se preparen. Especialización, especialización, especialización. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Yo dejo aquí al maestro Ariel. Estimada maestra Michelle, también igualmente muy interesantes las ideas que nos planteas el día de hoy. Creo que ha sido reiterado por los primeros dos ponentes el tema de la necesidad, la pertinencia del manejo de múltiples idiomas, ¿no? Si bien es cierto, se refirieron al idioma inglés, yo quisiera extender un poquito más del dominio de inglés a otros idiomas por esta cuestión de interculturalidad que se da entre California y Baja California, ¿no? No solamente Tijuana, San Diego, sino ambos estados por tener comunidades de diferentes nacionalidades. Asimismo, pues está todo este tema binacional, tenemos tratados binacionales o multilaterales como el TLCAN, el famoso NAFTA, o recientemente el nuevo tratado que en México le llamamos TEMEC, que es un nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, México, Estados Unidos. Si revisamos ese tratado, pues hay litigios entre esos países, solución de controversias, de conflictos, obligaciones y deberes que requieren la participación activa de abogados de las diferentes naciones, ¿no? También destaco el tema de que el abogado mexicano tiene un campo
profesional viable en Estados Unidos, como servicios periciales. Si logra cumplir los estándares de Estados Unidos, pues en algún caso ejercer la profesión, dedicarse a la academia, entre otras muchas cosas más. Igualmente, pues también por ahí me surgen algunas preguntas y estoy viendo que nuestro público también nos ha estado poniendo varias preguntas, así es que la parte de discusión va a estar muy interesante. Ahora, cedemos el uso de la voz a nuestro tercer ponente, el abogado Adrián Martínez, y pues adelante. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Antes que nada, quiero eh, mencionarles que me da mucho gusto ver muchos nombres de mujeres como participantes en la asistencia. Creo que hay un número mayor de mujeres que de hombres. Soy muy malo con las matemáticas y por eso soy abogado. Por eso, por lo menos es lo que me digo a mí mismo. Pero sí veo muchos nombres de mujeres, lo cual me da mucho gusto. Soy un feminista de corazón. Bueno, ¿quién soy? ¿Qué es lo que hago como contexto de esta charla? Soy socio de una firma ubicada aquí en San Diego, una firma de abogados que se llama Procopio, Corey, Hargreaves and Savage. Somos aproximadamente 200 abogados. Nuestras oficinas centrales están aquí en San Diego. Tenemos oficinas en el centro, en el condado norte de San Diego por del mar. Tenemos oficinas en Las Vegas, en Palo Alto, en Silicon Valley, en Phoenix. Y de esos 200 abogados, sabemos aproximadamente entre 10 y 15 abogados que además de contar con licencia para ejercer en California, también contamos con cédula profesional para ejercer en México. Y ese es un punto importante que tiene que ver con algo que dijeron tanto el doctor Contreras como la maestra Álvarez, de que hay una gran necesidad de que abogados hispanoparlantes, inclusive habiendo recibido su instrucción legal en México, proporcionen servicios a otros clientes, a otros hispanoparlantes, servicios legales aquí en los Estados Unidos, y me voy a concentrar específicamente en California, porque si bien, por ejemplo, en México tenemos, al igual que en Estados Unidos, muchas leyes federales y también algunas estatales que son muy similares. El Código Civil de Baja California es hasta cierto punto similar al Código Civil de la Ciudad de México. La legislación estatal dentro de los Estados Unidos puede ser bastante distinta dependiendo de la jurisdicción. Así que en lugar de hablar necesariamente de Estados Unidos, por lo menos yo voy a referir exclusivamente, cuando haga comentarios respecto a legislación extranjera, me estoy refiriendo al estado de California, salvo que haga algún comentario distinto. Entonces, eso es lo que, eso es en dónde estoy en esta firma de abogados. Soy originario de la Ciudad de México, en donde estudié la carrera de Derecho hace bastantes años, del 94 al 99, egresado de la Universidad de Anáhuac del Sur, así que efectivamente soy chilango. Me reubiqué a San Diego para trabajar para el Consulado de México en el 2000, aproximadamente 6 meses después de que obtuve mi cédula profesional. Y este comentario es importante porque desde que iba en el 8º semestre de la carrera de Derecho, estamos hablando del 97, 98, mi idea, basado en simplemente un deseo ignorante, era mi idea en ese entonces, en el 98, y basada en mi ignorancia, era ejercer en Estados Unidos. Y digo que es en ignorancia porque no necesariamente me había informado de qué se necesitaba para ejercer en Estados Unidos. En ese entonces llevaba trabajando 2 años en la Notaría Pública número 56. Y sí, y había trabajado como pasanteando en un despacho laboral, y había pasanteado en un despacho civil.
que ve asuntos de litigio civil y mercantil. Y si algo me había dado cuenta, por lo menos en ese entonces, en el 98, era que sabía lo que no quería hacer. No quería ejercer como abogado litigante en México, o por lo menos con mi muy limitada experiencia pasanteando, no me tenía ese gran interés de hacerlo como abogado con licenciatura, y tampoco me consideraba teniendo materia de notario. Entonces, en la mente tenía esta intención, este deseo de venir a estudiar a los Estados Unidos y ejercer en los Estados Unidos. Y tal vez esta idea la plantó una muy buena profesora que nos dio Derecho Comparado en la carrera, y estudió, no recuerdo ahorita exactamente en qué universidad, estudió una maestría como la que estudió el doctor Contreras, una maestría en Derecho Comparado, y toda su explicación durante las clases de cómo funcionaba el sistema americano, por lo menos cómo lo comprendía ella, me apetecía. Decía, ok, eso suena bastante interesante para mí. Eso está más apegado a cómo lo cuadrado que puedo llegar a ser yo en mi forma de analizar las cuestiones. Entonces, es el 98, 2000, me recibo, me ofrecen una posición en el Consulado de México en San Diego, y es ahí cuando me mudo aquí a California para trabajar en el consulado, lo cual hice por aproximadamente 4 años. Y mientras estaba trabajando en el Consulado de México, al igual que mencionó Michelle, eh, me entró el interés de estudiar una maestría. Desafortunadamente no contaba con los recursos para estudiar, para pagar una maestría. Y no calificaba por mi situación de residencia física, residiendo en Estados Unidos, sino en México, no calificaba para unas becas que ofrecían el gobierno mexicano y otras instituciones en México. Sin embargo, en ese momento conocí a quien hoy es mi esposa, quien efectivamente estudió una maestría en California Western School, una maestría en Derecho Comparado, una abogada jalisciense, y platicando con ella, mientras estaba trabajando en el consulado, estamos hablando aquí en el 2001, nada más para ponernos en el contexto, me enteré que todos sus compañeros de la maestría que habían tomado el examen de la barra, personas muy brillantes, todos lo habían reprobado. Todos, estamos hablando de aproximadamente unos 2 estudiantes de la maestría, habían reprobado el examen de la barra de California. Y la necesidad, que es una muy buena fuente de esfuerzo, me hizo analizar o concluir más bien, que no era necesario estudiar una maestría para pasar el examen de la barra, porque muchas personas que habían estudiado la maestría no lo habían pasado, y como simplemente no podía pagar yo una maestría, decidí estudiar por mi cuenta para el examen de la barra. Y eso, empecé a estudiar un 3 de enero del 2003, y tengo muy mala memoria, pero esto lo recuerdo muy bien, un 3 de enero del 2003, y presenté el examen de la barra en el verano del 2003, y tuve la fortuna de pasar el examen la primera ocasión. Como bien dijo Michelle, mucho estudio, estuve trabajando en el consulado, y si no estaba trabajando, estaba estudiando. Y si no estaba estudiando, estaba trabajando, y a veces haciendo ejercicio. Pues estamos hablando de una especie de un segundo trabajo para pasar el examen de la barra. Me quería llegar al examen de la barra sin haber estudiado nada aquí en Estados Unidos formalmente, una maestría específicamente, o el JD, pero quería llegar al examen sabiendo que todo lo que estaba en mis manos para posicionarme, para pasarlo, lo había hecho, y que no he dejado ni un solo minuto, lo había desaprovechado. Entonces, esa es una lección de vida que me quedó afortunadamente, y que la aplico mucho con mis hijos, y los enrollo, ¿no? Con ese tipo de comentarios de: si realmente quieres hacer algo, tienes que poner todo lo que esté en tus manos para lograrlo. Porque si Adrián Martínez puede pasar el examen de la barra, esa es otra lección de vida, cualquier persona
puede pasar el examen de la barra de California. Ese es un hecho. Entonces, definitivamente cada uno de nosotros tenemos distintas capacidades de retención, de memoria, de expresión, de redacción, de conceptualización, y vamos a tener que trabajar más, en mi caso, o menos, pero el esfuerzo tiene que ser el máximo de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que hice. Entonces, cuando obtuve la licencia para ejercer en California, pensé, otra conclusión ignorante, fue que se iban a pelear por mí, ¿no? Porque abogado joven, con cédula para ejercer en México, habiendo trabajado en el Consulado de México, habiendo trabajado de mano a mano con autoridades federales, estatales, locales, hasta cierto punto ciertos contactos, ahora con licencia en California, pensé que era el excelente candidato para ser contratado por diversos despachos locales en San Diego y en sus, digamos que condados hermanos. Y la realidad que viví es que envié 100 cartas o más para pedir trabajo y recibí 100, las mismas cartas que envié, las recibí dándome las gracias y diciéndome, no, gracias, no es el momento. Y obviamente entra una situación de desilusión, de preocupación, de desesperación, sentimientos y pensamientos no necesariamente más positivos. Pero con la ayuda de todas las personas que me quieren o que me quisieron, algunas de ellas que ya no están con nosotros, logré tener la paciencia suficiente y tocar las puertas suficientes para que en el momento adecuado un abogado, un socio de una firma relativamente pequeña, 17 abogados en ese entonces, en el 2004, abogado que no habla español, casado con una mexicana que lleva asuntos de lesiones, tomar interés en contratar a alguien con mis aptitudes para incursionar en la clientela, la comunidad hispanoparlante. Y esto tiene conexión con lo otro que dijeron los otros expositores. El idioma, nicho, oportunidades. La razón principal por la cual me dieron esa oportunidad de trabajo, una de las razones principales por las cuales me dieron oportunidad de trabajo, una porque hubo otra persona que decidió ayudarme para presentarme con este otro abogado. Y este otro abogado, que no hablaba el idioma que yo hablo, quería representar a personas que hablan el idioma que yo hablo. Entonces, él tenía una necesidad que yo cubría. Y olvídense los demás de los diplomas, el mejor de mi generación, licencias en donde sea. Básicamente fue una cuestión de idioma por la cual se dio esa oportunidad. Entré a esta firma y inicialmente empecé a ver precisamente ese tipo de asuntos, de lesiones, lo cual me llenó de enorme orgullo y satisfacción en ayudar, llamémosle, al consumidor en general, en disputas contra instituciones privadas e instituciones públicas. Como mencionó el doctor Contreras, participé en varias acciones involucrando el Federal Tort Claims Act. Es una ley federal que le da acción a cualquier persona que haya sufrido alguna lesión o daño, una lesión física o daño en su patrimonio, en contra del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en varias acciones demandamos al United States Government, United States of America, como un demandado en ese tipo de acciones, o al estado de California, o a las prisiones que están en el condado, como CCA y como Wackenhut y demás, por diversos tipos de lesiones que sufrieron, principalmente personas hispanoparlantes, porque esa es la razón por la cual me contrataron. Entonces, cuando me contrataron por esa razón, ¿cuál fue mi trabajo en parte? Bueno, primero, asegurarme de mantenerme ocupado y tocar todavía más puertas para asegurarme de que supieran que yo estaba en una firma que atendía este tipo de asuntos y que yo podía ser el conducto para asegurarnos de que los servicios que se les proporcionaran a esos clientes los entendieran desde el abogado experimentado
hasta el cliente que no, tal vez no hablaba inglés o no entendía perfectamente el inglés y definitivamente no entendía el proceso legal respecto al cual íbamos a representar. Entonces, hice eso por varios años, los primeros años que ejercí aquí en California. Posteriormente, uno de los socios de esta firma en la que trabajaba, ya no existe, Branton and Wilson, uno de los socios empezó a representar a un ciudadano mexicano que se estaba divorciando aquí en San Diego, le habían demandado el divorcio. Y durante la entrevista entre esa socia, de hecho, mujer, una de mis mentoras en materia familiar, y el cliente en la cual yo no participé, el cliente le mencionó algo a ella que le sonó nuevo. Le mencionó algo sobre el régimen de separación de bienes. Y la abogada dijo, espérame, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? ¿Es un prenup? No tenemos un prenup. Ok, creo que hay alguien aquí en la firma que es hispano, por cierto, era el único hispano de la firma, que tal vez sabe de lo que estás hablando. Nuevamente, oportunidad, me traen ese asunto. Digo, separación de bienes, claro que sí, es uno de los regímenes patrimoniales que los consortes pueden elegir al momento de elegir, pueden elegir al momento antes de celebrar el matrimonio, y va a regular dependiendo de las disposiciones del Código Civil en donde se han casado, va a regular sus derechos patrimoniales. Ese fue mi primer asunto, digamos, en el cual empecé a ver asuntos de divorcios transfronterizos. ¿Cuáles son los divorcios transfronterizos? Principalmente, algunas categorías son aquellas personas que se casaron en México, mudan sus domicilios a California, y uno o los dos, y algunos presentan la demanda de divorcio, y por lo tanto entra en juego cuestiones de carácter puramente legal, como es el régimen patrimonial. O que se casaron aquí, pero existen bienes en México, y por lo tanto habrá que ejecutar una sentencia emitida por un tribunal de California, en México y demás. Y de ahí empecé a ampliar mi práctica. Personal injury, lesiones y derecho familiar. Y después de ese asunto de derecho familiar llegó el siguiente, como toda la vida, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y en el 2008, una de las firmas que me había enviado una carta de gracias, pero no gracias, en el 2004 fue con la que trabajo actualmente, Procopio, en la que se acercó a mí y me dijo, oye, ¿sabes qué, Adrián? Ya nos enteramos que estás ejerciendo y nos gustaría mucho que vinieras a trabajar con nosotros. Por supuesto, le dije, por cierto, yo les envié una carta a ustedes en el 2004 y me dijeron que no estaban muy interesados. Me da gusto que estén interesados, pero precisamente bajo las circunstancias en las que me encontraba, la firma con la que estaba, me dijeron, no te vayas, te vamos a hacer socio a mis 31 años, socio de una firma de puras personas caucásicas. Entonces decidí quedarme en esa otra firma, seguir ejerciendo, seguir aprendiendo, porque si bien es cierto, fue un gran logro pasar el examen de la barra sin haber estudiado una maestría, la realidad es que mi conocimiento teórico era extremadamente limitado. Era lo que aprendí para tomar el examen de la barra. Entonces, tuve que dedicarle en esos primeros 4 a 8 años de ejercicio aquí en Estados Unidos el doble de lo que tal vez otro abogado que sí hizo el JD, que sí estudió la carrera de Derecho en California, o que sí hizo su maestría en California, le tomaría para entender todos los temas que estamos viendo día a día. Pero en fin, seguí ejerciendo, y en el 2010 la firma para la que trabajaba, en ese entonces la que era socio ya, decidió disolverse, y en ese momento Procopio se enteró que estaba disolviendo esa firma. Se acercaron y me dijeron, ahora sí, no te hagas de rogar, vente con nosotros. Y estoy desde enero del 2011 con Procopio. No, salvo que quieran que platique más sobre mi práctica, con muchísimo gusto lo hacemos. Estar escuchando a los otros expositores, y tomé un par de notas. Un punto importante es la especialización. Doy clases, una de las cosas que hago en mi tiempo libre, doy clases en una de las maestrías ofrecidas en California Western, en una maestría precisamente para abogados extranjeros,
imparto las materias de Derecho Procesal Civil y Promociones Civiles, basadas en la ley federal, en el Código Federal de Promociones Civiles de los Estados Unidos. Y estamos platicando, Michelle, del nicho y la especialización y demás. Una de las razones por las cuales creo yo, y estoy convencido, y esta es la opinión de Adrián Martínez en lo personal, no como profesor de Cal Western o como socio de Procopio, es que es por miedo, por cuestiones de posible responsabilidad, tanto ética como económica. Me explico. Cada uno de los estados de los Estados Unidos, los 50 estados de los Estados Unidos, tiene su propia barra de abogados. Entonces tienes que ser admitido por cada una de las barras para ejercer en ese estado. Entonces, si por alguna razón realizas una actividad que es por abajo del estándar normal de los abogados, si yo represento al doctor Contreras en un litigio y mi representación del doctor Contreras en ese litigio civil es negligente, ¿y cómo es negligente? Pues determinar que un abogado razonable competente, razonable bajo las circunstancias, que es lo que hubiera hecho en la representación del doctor Contreras, se determina, y fue negligente, estoy expuesto a uno, que me demande por mala praxis, y me demande y le tenga que reembolsar el dinero que él me pagó, y además los daños que él haya sufrido tal vez por mi negligencia. No son demandas fáciles y hay abogados que se especializan en demandar a otros abogados, pues es una de las razones, y la otra, puedo perder mi licencia. Entonces, ese miedo, por decirlo así, o esas posibles consecuencias por la negligencia, falta de cuidado, inadvertido o intencional de un abogado, hace que nos volvamos zapatero a tus zapatos. Yo solamente veo asuntos de naturaleza de divorcios basados en la ley de California y disputas, le llaman business litigation o commercial litigation, mercantil de negocios solamente. Si tengo un asunto inmobiliario, y dicen, bueno, pues Adrián, pues inmobiliario tiene que ver con los negocios. Sí, pero es más especializado. Le habla a alguno de mis socios o a un asociado o a alguien competente que conozca esa materia, porque si me quiero meter en esa situación y la riego, ¿sí? Me equivoco y le causo un daño a mi cliente, no solamente es, ups, perdón, perdimos el asunto, sino es, ¿sabes qué? Mi cliente me pone una denuncia en la barra, me hace una investigación si fui competente, si no fui competente, y puedo perder dinero, me puedo suspender mi licencia, me pueden quitar mi licencia, no necesariamente, no estamos hablando de cuestiones penales, no estamos hablando de cuestiones que cometí un crimen, es negligencia del tipo de vista civil. Entonces, con ese análisis superficial de mi parte ahorita, existe esa, no es nada más deseo, sino casi una necesidad de que nos especialicemos en lo que vamos a hacer. Si no sabes hacer lo que estás haciendo como abogado aquí en California, no lo hagas. Es la recomendación que me han dado muy buenos mentores ejerciendo aquí en Estados Unidos. Si no sabes hacerlo, no lo hagas. Infórmate, estudia, prepárate para que la próxima vez que se dé esa oportunidad de llevar ese asunto, lo puedas hacer. Pero no quieras necesariamente aprender a hacer algo, y sobre todo algo muy complejo, en el camino haciéndolo. El riesgo es muy alto para tu cliente y para ti. Entonces, uno de los puntos que quería mencionar, que mencionó Michelle. Y otro que también mencionaron ambos es definitivamente ser abogado. Yo no necesariamente me considero un abogado internacional en el sentido de que conozco mi conocimiento respecto a tratados internacionales es muy limitada. ¿A qué se limita mi conocimiento de tratados internacionales? De lo que veo, que es la Convención de la Haya en materia de sustracción de menores, porque veo ese tipo de temas. La Convención de la Haya o la Interamericana en cuestión de emplazamientos. La Convención de Nueva York respecto al reconocimiento de laudos arbitrales y unos cuantos más. Estamos hablando, tal vez Adrián conoce 10, 15 y hay miles de tratados. Entonces no me considero un abogado internacional per se, porque a diferencia de mis colegas, ellos sí conocen la ley sustantiva internacional, por decir así, los tratados y demás.
o con mayor amplitud o con mayor conocimiento de fondo. Pero ¿hacia dónde voy? Es que ustedes, si bien están bienvenidos y los invito y les pongo ese reto de que vengan a ejercer a California, a California, a otro estado, como abogados con licencia en México, con cédula en México y después una licencia aquí en algunos de los estados de los Estados Unidos, también vale la pena especializarse para servir al mercado extranjero, llámese al mercado estadounidense, en México. Y hay constantemente, nos llega algún cliente americano, estadounidense, no hispanoparlante, no hablan español, nos dice, oye, ¿sabes qué? Queremos comprar un inmueble en México o queremos constituir una empresa en México. Y lo primero que hago es, le hablo a alguno de mis colegas ¿en dónde quieres comprar el inmueble? Se encuentra en Baja California. Tengo mi lista de 10 colegas que les hablo. O le doy la lista de esos 10 colegas que considero competentes en Baja California, que se especializan en la adquisición. A mí me consta que se especializan en la adquisición de inmuebles de naturaleza de uso industrial, comercial o lo que le corresponda al cliente. Y los envío con tranquilidad, refiero a ese cliente potencial. No lo veo yo, no lo vemos la FINA, no lo vemos precisamente por cuestiones de responsabilidad civil. Nuestra póliza de seguros de la firma Procopio no cubre, salvo estos elementos, servicios legales prestados respecto a o en México. Entonces es una cuestión de responsabilidad. Pero también, si el doctor Contreras se especializa en determinada materia y él se encuentra en el foro en donde se va a llevar esa situación, ¿por qué no mejor que él se encargue? Y obviamente entra aquí el tema del idioma, que si el doctor Contreras es un excelente abogado en materia inmobiliaria, pero no habla el idioma, por más que conozca el tema y sepa que es el erudito, mi comentario va a ser aquí, es que es un erudito y creo que tiene alguien en su oficina que habla inglés, pero él no lo habla. Y muy probablemente la respuesta del cliente, el cliente potencial sea, oye, ¿y quién sí lo habla? Mándame con quién. Y no hay otro que sea igual de bueno, deficiente, de conocedor y que sí hable el idioma. Sí, mándame mejor con ese. Entonces, es esa cuestión, especialización e idioma. Tanto para si van a hacer, van a ejercer como abogados mexicanos en Estados Unidos, en algunos de los estados de los Estados Unidos, o como abogados mexicanos que van a ejercer en México, pero van a servir a la comunidad extranjera. El ejemplo de los americanos, pues porque es donde yo ejerzo, el de los californianos, pero en otros idiomas y en cualquier disciplina del derecho, la cual les basta. Y otro punto importante, tal vez redundante de lo que dijo Michelle, es la especialización. Insisto, creo que es por miedos, por un riesgo, es el potencial riesgo de repercusiones civiles, éticas, monetarias, éticas para los abogados, pero también cada vez escucho más de colegas en cuestiones fiscales, por ejemplo, que en México, que sí se especializan y se vuelven los expertos, y aún así sean los firmas súper conocidas, los que empiezan con B y demás, que están en todo el mundo, esos abogados que tienen ese nicho, que dominan ese nicho, dominan esa materia, y además tienen la capacidad de comunicarse en distintos idiomas, son consultados por estas firmas como Procopio, como más grandes, por decirlo así, para esos temas. Ya tomé mucho de su tiempo, así que adelante con la siguiente etapa de esta plática. Muy bien, agradecemos al maestro Adrián Martínez, sin duda muy enriquecedora la exposición. Anoté muchas cosas. Yo creo que para pasar a la discusión nada más destaco algunas. Bueno, primero nos advirtió que también hay una posibilidad de ejercicio profesional en materia consular, que eso es muy interesante, como el gobierno mexicano tiene oficinas en el extranjero y puede ser una ventana de oportunidades profesionales. Y eso pues también es algo a considerar para quien está estudiando derecho, ¿no?
Asimismo, pues esta cultura del esfuerzo, de la constancia, del empeño, fijarse propósitos de vida, creo que es muy importante cuando uno estudia una profesión. ¿Dónde me veo profesionalmente? ¿No? Nos hacen esa pregunta cuando somos estudiantes, ¿cómo te ves? Bueno, pues si vas construyendo un sueño, vas investigando la viabilidad, el cómo sí, los retos, las dificultades a vencer. Y bueno, pues si uno ve que hay algunas cartas a favor, pues se puede lanzar sobre ellas y esperar, pues dar lo mejor de uno, ¿no? Y bueno, brincándome a otra etapa, pues bueno, creo que nos deja bastantes lecciones en relación a la responsabilidad profesional, lo que implica estar a la altura de las circunstancias. La abogacía es una profesión muy seria y ver cómo la experiencia estadounidense tiene un régimen estricto, por decirlo de alguna manera, en responsabilidades profesionales. Es decir, en caso de negligencias, malpraxis, habría un abanico de posibilidades en favor de quien es cliente para evitar que ese abogado que ha hecho malas cosas, pues no siga en la profesión, que eso es algo que considero una agenda pendiente en México. Se estancó hace muchos años lo de los colegios de abogados como entes certificadores y bueno, quizá haga falta revisar el régimen de responsabilidades profesionales. Sé que el Código Penal Federal Mexicano tiene delitos y otras cosas, pero bueno, pues creo que es un área de oportunidad mexicana. Finalmente, algo que yo denominaría, que nos dijo el maestro Adrián, una fórmula ineludible o necesaria, que es especialización en un área profesional más el dominio a un nivel bastante alto de otro idioma, ¿no? Bueno, cerrando esto, que sería como la síntesis, pues pasamos a la etapa de discusión. Quisiera yo centrarnos en las preguntas del público y quizá después entre nosotros podamos plantear otro tipo de preguntas, porque sí el público lo estamos viendo bastante entusiasmado. Voy a leer algunas cosas, ¿no? Dice Samantha Sánchez, dice, empresas asiáticas y de armas americanas se acercan a la frontera a fin de ampliar sus empresas al ambiente binacional. Solo los comparamos a fin de conocer a fondo uno del otro. Ese es un comentario. La primera pregunta la hace Jaciel Ramírez y nos dice, ¿cuáles fueron sus principales dificultades al estudiar en el extranjero? No sé, compañeros, si la estabas dirigiendo a alguien o si a alguien de ustedes le guste contestar. Me parece que es válida para los tres. Pues si gustan, maestro Carlos, yo pudiese contestar. Bueno, particularmente, dada la cercanía con, por ejemplo, aquí San Diego, ¿no? La California Western, admito que en lo personal, para mí no fue tan impactante el poderme mudar a la ciudad vecina porque yo soy tijuanense, ¿no? Yo aquí nací, aquí me crié una buena parte de mi vida. Pero hablando ya de experiencias, digamos, un poquito más lejanas, si es más difícil, es más complicado. ¿Por qué? Porque sale uno de una zona de confort, ¿no? En ocasiones tiene uno que incluso afrontar hasta otro idioma, un idioma ignoto, idioma que uno desconoce o del cual a lo mejor no tiene un conocimiento muy sólido, ¿no? También, ¿por qué no estar alejado de la familia, estar alejado de los seres queridos, estar alejado de la rica comida mexicana también, que a veces se extraña? Son factores que igual uno dice, bueno, son pueriles, infantiles, no tienen una gran importancia, pero créanme que una vez que ya están por allá y que pasan los años, sí se vuelven complejos, ¿no? Gracias. Los demás Eso. compañeros ponentes, adelante, Perdón. Michelle. Bueno, a mí también me tocó, pues yo también soy de Tijuana, pero yo creo que a primera instancia lo que es el case law o el estudio de estos casos fue la parte un poco más difícil de entender cómo es que funciona
este sistema, cómo analizar estos casos me parecía fascinante y yo creo que hasta la fecha me parece fascinante cómo funciona, analizar esta clase de casos, ver cuáles están ahorita en la Suprema Corte. O sea, yo creo que a nivel de cultura de la legalidad de Estados Unidos está en un nivel mucho más alto que México, en el que todas las personas conocen ciertos casos, hay un nivel de fandom especial ahí por la Suprema Corte, la gente participa, se involucra en estos casos, ves a gente manifestándose afuera de la Suprema Corte. Creo que esas partes de lo que es la cultura de la legalidad en Estados Unidos también fue importante. Y yo creo que el doctor Contreras aquí dio en el clavo, en el que pues sí, cuando vas y estás estudiando allá, porque yo tenía la facilidad de irme allá a la biblioteca y estar estudiando y así, cuando te vas para allá, pues extrañas todo, ¿no? Los tacos, la comida, el ruido de las calles, ¿no? Sin embargo, yo estudié en la maestría con mis compañeros latinoamericanos. Aquí el profesor Adrián fue mi maestro, aprendí mucho, muchas gracias. Y es algo distinto, ¿no? Entonces, creo que el enfoque de esa maestría en particular es estudiar en el extranjero para que esa experiencia venga y enriquezca los sistemas en donde estamos. Es una perspectiva distinta, pero de inicio la dinámica de la clase es diferente, el estilo de clase es diferente. A mí me pasa mucho en el salón de clases que llegan mis alumnos y pues llegan así como, ay, pues, ¿qué me va a enseñar hoy, no? Pero yo creo que en Estados Unidos el estudiante tiene un papel más activo en su propia educación. Y creo que eso es súper válido. O sea, tú aprendes más si tú estudias de tu parte. Y creo que queda una responsabilidad muy grande del estudiante a estudiar por sí mismo, porque ir solo a la clase, prender la cámara o ir al salón, no aprendes tanto como si tú estuvieras estudiando. Y al final, pues, a mí me tocó estudiar ya grande. Yo la primera vez que fui a California Western iba a estudiar la maestría de Derecho Comparado aquí como el doctor Contreras. Y me costó 8 años poder regresar a California Western a estudiar mi maestría. ¿Por qué? Porque pues uno se inmersa en el trabajo, dices, dejas las cosas para después. Y del primer día que fui a mi primera entrevista a California Western, cuando regresé a mi primer día de clases, pasaron más de 8 años. Y pues les puedo decir que sí se puede. El punto es ser disciplinado, así como lo mencionaba aquí el maestro Adrián. Tener la constancia de decir, me voy a enfocar en esto, va a ser un segundo trabajo, pero lo voy a hacer. Y pues la verdad es que es muy enriquecedor, ¿no? Y yo lo recomiendo ampliamente, ¿no? Lejos de las dificultades, yo creo que es toda una experiencia y se tiene que vivir de alguna forma. Muy bien, muchas gracias, maestra Michelle. No sé si el maestro Adrián quisiera hacer un comentario a esta pregunta. Sí, insisto, yo no estudié formalmente aquí en los Estados Unidos, así que carezco de conocimientos al respecto. Lo que sí es que cuando decidí estudiar para el examen de la barra, me formateé el disco duro, como decimos, ¿no? Me borré todo lo que, las creencias, conocimientos, impresiones que tenía respecto a lo que había, lo que había estudiado en la carrera de Derecho en México
y empecé de cero en el sentido, con criterio jurídico que creo que me ayudó mucho, eso sí, con el criterio jurídico que adquieres al estudiar la carrera y trabajando con buenos mentores. Pero sí, conceptualmente, olvidar todo y no decir, pero esto es un ilógico. ¿Por qué el tribunal tendría competencia sobre las partes, sobre estas circunstancias? No, no, no. O sea, esta es la Biblia. Y me voy a aprender la Biblia y voy a creer en esta religión llamado competencia sobre la materia y competencia personal con los conceptos americanos. Y sinceramente lo disfruté mucho. No siempre fui buen estudiante. Me entró tarde el clic de estudiar. Afortunadamente me entró en la carrera, que lo más importante, pero mi punto es que disfruté mucho estudiando para el examen de la barra. Lo vi como cuántas personas quisieran estar en mi situación para poder prepararse para presentar un examen como el que voy a presentar y efectivamente, como dice Michelle, leer los casos, leer la jurisprudencia y entender, wow, o sea, estos cuates, en vez de, cuando lees una, no sé, y no es crítica, pero esa es mi percepción sincera, cuando es una resolución mexicana, híjole, son muy largas, son difíciles de leer, tienen demasiadas palabras innecesarias y repetición, repetición, repetición. Y en estas algunas opiniones de la Corte de Apelación o de la Federal, Estatal o de la Corte Suprema que son hasta entretenidas. Entonces, fue todo nuevo y lo recibí como algo, como una gran oportunidad de crecimiento personal, siempre con la mente del objetivo es pasar el examen en la barra, eh, pero de buenas, digamos, por en otras palabras, no como una carga, sino este es mi objetivo, pues simplemente voy a trabajar por mi objetivo y además, tal vez por saber que es mi objetivo y que eso es exactamente lo que quiero lograr, lo hizo mucho más ameno el estudio. Pero aceptando la información que me estaba presentando los libros como cierta, sin cuestionarlo, que es de repente, no sé, Michelle, si te tocó algún estudiante que me dijera, bueno, no, pero es que en México o en Uruguay o en donde sea, no es así. No, 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 no. No es clases de ley uruguaya, es derecho federal procesal estadounidense. Es mi comentario. Muy bien, pues vamos a continuar con las diferentes preguntas. Victoria Ferrer nos dice que si hay algún consejo práctico que hubieran deseado conocer antes de iniciar este proceso de abogado binacional. Maestro Lim. Doctor, adelante. Gracias, si me permites. Pues siguiendo el hilo de las ideas del profe Adrián Martínez, incluso de la maestra Michelle, yo creo que el consejo es que lo lleven a cabo, que se anímense, pierdan el miedo a lo que puede ocurrir. Como bien lo mencionaba el profe Adrián, y la verdad que rescato enormemente su humildad, ¿no? Porque nos refleja una situación bien interesante, muchachos, que el camino no es fácil, ¿eh? El camino no es fácil. En este momento estamos platicando y compartiendo con ustedes nuestras experiencias, pero estoy seguro que todos desde nuestras trincheras hemos batallado enormemente para lograr los objetivos, enormemente. Y no desanimarse, seguir adelante. Ese es el consejo que yo les daría. Porque así como también comenta la profe Michelle, a veces uno cae en mañana lo hago, la desidia, ¿no? Es uno de esos grandes, no sé si virtudes del mexicano, que somos muy decidiosos. Entonces, llevarlo a cabo, porque cuando menos lo esperan, ya pasaron 3, 4, 5 años y ustedes sigan pensando en si ocurre o no ocurre, qué puede pasar, ¿no? Creo que ya hemos aquí momentáneamente perdido al profe Carlos, pero bueno, por mi parte sería todo lo que quisiera yo compartirles al respecto. Bueno, me voy a robar aquí un poco el uso de Adelante. bueno, por aquí hay algunos comentarios, algunas preguntas, y es en relación al idioma inglés, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer algunos comentarios. El idioma inglés para ejercer en Estados Unidos es necesario, ¿no? Es muy necesario. Yo creo que Indispensable, ¿no, Michelle? indispensable, sí, totalmente. Pero yo creo que si quieren estudiar en Estados Unidos, está la maestría de Cal Western que está en español y pueden estudiar en español. Hablar inglés para esa
o entender el inglés para esa maestría en particular, lo único que les va a dar es tener más oportunidad de más material, poder revisar más de lo que ya hay mucho material traducido, pero pues van a tener el mundo completo de materiales que analizar, ¿no? Y que todos estos casos de los que venimos hablando, pues están en inglés, algunos se tradujeron y Cal Western hizo el gran trabajo de traducirlos, pero si ustedes saben inglés, pues van a entender más, ¿no? Pero para practicar, pues sí, el examen de la barra es en inglés, ¿no? Y sí, es necesario el inglés. Tal vez no nos gusta a lo mejor el idioma, no nos parece que lo dominemos, pero pues es parte del esfuerzo que se tiene que realizar y prepararse en este idioma. ¿Qué pasa? Algo muy importante es que cuando trabajamos en México con extranjeros, lo que pasa, muchos de estos extranjeros ya han tenido experiencias negativas con abogados mexicanos. Entonces, lo que menciona mucho aquí el maestro Adrián es que efectivamente él recomienda gente que les dice, son de mi especial conocidos, yo te lo recomiendo 100%. Confianza como gente competente, digamos. Sí, 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 totalmente, porque muchos de ellos ya tienen mala experiencia que vinieron y conocieron a alguien aquí y el abogado les dijo, sí, sí, claro, yo hago todo esto y no les resolvió o no les pudo explicar o el proceso se hizo larguísimo, así lleno de incidentes dilatorios y un montón de cosas y llegan con esa mala experiencia y muchas veces perdemos esa inversión extranjera en México por estas prácticas que nosotros las vemos como normales en México, pero que no son funcionales y van en contra de la ética de Estados Unidos, ¿no? Porque muchas veces tenemos clientes que dicen, aparte de que nuestro sistema tiene muchos procesos que son muy lentos, ¿no? Pero aparte de eso, hay muchas prácticas dentro de nuestra profesión que a veces no hablan bien de nuestra ética profesional. Y no estoy hablando de todo mundo, sino viejas prácticas, ¿no? Ya en el sistema ya hay mucha gente muy profesional, muy capaz, muy especializada, ¿no? Entonces, cuando tú agarras a un cliente extranjero y le dices, sí, claro, mira, yo te voy a ayudar a comprar esta casa y bla, bla, y no tienes experiencia en comprar esta casa, no estás hablando solamente de ti, sino del resto de la profesión mexicana, ¿no? Entonces, esta persona va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer nada con México. O ya no quiero hacer nada con esta parte del mundo. Entonces, creo que conocer cómo funcionan otros sistemas y porque en particular a mí me ha tocado trabajar con con inversores de otros países como por ejemplo Japón o Corea, que son especialmente metódicos en el tiempo y en los procesos y quieren saber exactamente cuándo van a tener esta resolución, es que ustedes traten de ser lo más ético posibles en el campo en el que se desarrollen, sean totalmente sinceros con sus habilidades, estudien, se vale decir, mira, no he llevado este caso, pero déjame investigar, ¿no? Y si yo no lo sé, te puedo recomendar a alguien que sí lo sepa. Entonces, busquen mentores, aprendan de otras personas, ¿sí? Lejos de solamente el inglés como una herramienta, ¿no? Siempre hay que guiarnos con mucha ética y mucha responsabilidad en el entendido de que representamos también toda una profesión, todo un país, pero esa es mi única recomendación. Gracias, maestro Ariel. Muchas gracias a todos ustedes por las respuestas tan enriquecedoras que seguramente serán bien valoradas por nuestro público. En el chat veo dos preguntas y más o menos el tiempo ya está un poco encima de nosotros, entonces las voy a leer juntas y les pediría que me apoyen con su retroalimentación. Nos dice Bricia García, para conocer más de cómo formarnos como abogados binacionales,
Podrá conseguirse esto con especialidades, doctorados, etcétera. Y más abajo en el chat pregunta Carla López, ¿cuál sería el primer trámite para poder desarrollarse como un profesionista binacional? ¿Sí? No sé si alguien guste hacer una respuesta a estos dos planteamientos. Doctor Contreras, adelante. Brevemente, si gustan, la primera pregunta, pues efectivamente existe la posibilidad de llevar a cabo estudios, especialidades, etcétera. A lo mejor el doctorado quizás ya sería muy ambicioso, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de que nos comentaba el maestro Adrián Martínez, él siguió otra ruta, ¿no? Él se apoyó por sus propios medios y llevó adelante su sueño y lo logró, ¿no? Lo consiguió. En base al estudio, desde luego. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo terminé mi LLM, ¿no? En Derecho Comparado, estudios de Derecho Comparado, yo tuve la posibilidad de presentar el examen de la barra, pero yo opté por otras alternativas. Yo opté por, bueno, primeramente en ese inter yo me casé y me mudé a Europa, entonces cambió completamente mi vida, ¿no? Mi vida dio un giro de 180 grados y digamos que me abandoné de los Estados Unidos esa posibilidad que existía eventualmente, ¿no? Entonces sí es posible que sí se lleve a cabo al menos primeros pasos para poder llegar a ser un abogado binacional, ¿no? Gracias. Ok. Como decía mi maestro de obligaciones, el difunto Fausto Rico, hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir, hay que distinguir, hay que distinguir. Y la distinción es esta. Si lo que queremos o lo que definimos como abogados binacionales son aquellos que ejercen en dos o más jurisdicciones, entonces lo que tienen que hacer es obtener una licencia para ejercer en cualquiera de los estados de los Estados Unidos. Esa es la definición, ese es el camino a seguir respecto a esa definición de abogado binacional. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues definitivamente tienes que, por lo menos, leer y escribir el inglés muy, muy bien. Ese es un requisito sine qua non, utilizando los términos del doctor Contreras. Entonces, tienes que dominar el inglés escrito, por lo menos, porque los exámenes son escritos. Y ya después, pues ponerte a estudiar el tiempo que tengas que dedicarle para ponerte una posición. Bueno, segundo, investigar en la jurisdicción donde quieres prestar el examen de la barra, si no habiendo estudiado una maestría o no habiendo estudiado la carrera de Derecho, puedes presentar el examen de la barra. Efectivamente, California todavía puedes presentar el examen de la barra con algunas características y demás, y pueden contactar a Ruby, pueden contactar, no meter en camisa de 11 varas, porque les dije que cuando no sabes algo, no hables de eso. Así que, pero investigar. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de la barra en California? Tales, no cumplo. En Arizona, tales, no cumplo. En Texas, sí, sí cumplo. Bueno, pues entonces estudiar para tomar el examen de la barra en Texas. Y una vez que tengas tu licencia, ya eres abogado binacional en México y en Texas. Esa es una definición. La otra definición, que es una especie de híbrido, por decirlo así, es de que estás especializado y ejerces en tu país original, llámese, o en tu jurisdicción original, en tu foro original, llámese California o Baja California, pero te especializas en una materia y le sirves a clientes de la otra jurisdicción. Los de Baja California le sirven a clientes de California y los de abogados de California le sirven a los clientes de Baja California. Eso es también nuestro abogado binacional, bajo una definición distinta. Entonces, yo creo que es lo que tienen que definir ustedes. Yo, en lo personal, mi sueño, basado inicialmente en ignorancia y en información preliminar, superficial, era venirme a ejercer a Estados Unidos. Soy feliz ejerciendo en Estados Unidos, no me veo ejerciendo lo que hago aquí en California, en México. Y no vamos a entrar en las razones del por qué. Simplemente no me veo haciéndolo. Seguramente haría otra cosa distinta, vería otra materia de derecho mexicano, pero no litigaría civil y mercantil en México. Pero esas son mis circunstancias. Entonces, una de las formas para determinar
qué es lo que quieres hacer en general. Eso lo digo a mis hijos porque lo explico para mí. Es primero determina qué es lo que no quieres hacer. Es más fácil. Ok, no quiero hacer eso. No, no quiero tener que estudiar para el examen de la barra y demás. Ok, entonces esa definición de abogado binacional no es para ti. Pero si te quieres especializar en una materia determinada y servir a clientes de otras jurisdicciones, también eres abogado binacional conforme a esa otra definición de abogado binacional. Listo. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros ponentes. Ha sido una mesa muy interesante, muy motivacional. Nuestro público pues es joven y pues es otro rollo, es otra ventana de oportunidades muy diferente a ese camino tradicional que nos puedan poner en la mesa para el ejercicio profesional. Así es que aprovechen estos consejos y comentarios que nos Carlos, ¿me permites presentaron. un último comentario de mi parte? Sí, claro que sí. Ok. Disfruten su tiempo, pero utilícenlo sabiamente. Insisto, disfruten su tiempo, pero utilícenlo sabiamente. No desperdicien su tiempo. No obstante que son jóvenes, digo, soy joven, pero fui mucho más joven de lo que soy ahora. Y hago una pregunta, ¿y qué hubieras hecho antes? Pude haber utilizado mejor mi tiempo. No me arrepiento necesariamente, pero sí reconozco que hubo momentos que los pude haber aprovechado más. Entonces, ese es mi comentario final. Salvo que haya otra pregunta, disfruten el tiempo, pero utilícenlo sabiamente. Gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias por este último consejo. Coincido con él plenamente. Son palabras muy sabias. Concuerdo con ellas. También quisiera cederle el uso de la voz a la maestra Rubí Anaya, quien quiere darnos unas palabras a propósito del cierre de esta actividad. Adelante, Rubí. Muchísimas gracias, maestro Carlos, maestra Michelle, doctor Contreras y maestro Adrián Martínez, muchísimas gracias por su participación. Bueno, me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Rubí Anaya y soy parte de la administración dentro de California Western School of Law del programa de maestría. Y escuchando las ponencias y por supuesto leyendo los comentarios, nada más quería hacer breves comentarios que creo que son muy importantes para el público que nos está escuchando en este momento. Todos los días me llegan a mí preguntas de personas que están interesadas en estudiar una maestría de cualquier lugar de América Latina. Y tal como lo dijo el profesor Adrián Martínez, lo más importante es investigar a qué jurisdicción quieren ir a vivir, dónde quisieran ir a estudiar, porque cada estado tiene distintas consideraciones para los abogados en diferentes países de América Latina en general. Y les cuento que específicamente California, y bueno, en todas las barras, pero cada año cambian estos requisitos. Y en California ya al día de hoy es necesario tener una maestría para poder acceder al examen de la barra. Entonces, y ahora con la modalidad virtual, cada estado está cambiando. Entonces, al día de hoy, estados como Florida no permite que abogados extranjeros vengan a querer hacer el examen de la barra. Nueva York no permite que se hagan maestrías virtuales. Entonces, cada estado es algo distinto. Sin embargo, también depende de la materia que quisieran llegar a buscar, ¿no? Entonces, si quieren materia federal o quieren materia estatal, entonces busquen muy bien cuáles son sus opciones y la primera pregunta sería, ¿dónde quieren vivir? Consideren todo lo que está en cuenta económicamente, el costo de vivienda, etcétera. Y por supuesto que tengo que hacer el comercial de la maestría en Derecho con especialización en litigación oral de California Western, porque como ya lo dijeron aquí varias ocasiones y es el programa que con mucho gusto estoy dirigiendo, pues es un programa completamente en español que pueden obtener el conocimiento de cómo funciona, pero ya también lo dijeron, sin el inglés, pues no pueden dar los pasos siguientes, ¿no? Entonces, sí es una muy buena forma de entrada, a partir de que solamente un año, no tiene tesis y no tiene muchas de las otras requerimientos que tienen otras maestrías, como es ir a vivir a ese lugar, pagar todos los gastos
que implica ir a vivir a Estados Unidos, porque es un programa virtual. Entonces, está ahí a sus órdenes el programa de maestría con nosotros, con California Western, y me encanta ver gente interesada en este tema y ojalá pudiéramos seguir charlando de esto, que es muy interesante y California necesita mucho más abogados de América Latina, específicamente de aquí de la frontera. Así que la invitación es que conozcan un poco más y que se informen acerca de todas las opciones que tienen. Con mucho gusto aquí en el chat les dejo mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes para cualquier cuestión a futuro también y cualquier actividad con California Western. No quiero quitarles el estrellato, ustedes son las estrellas, así que si ustedes quieren dar una palabra final, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Ubi, por estas palabras. Sin duda alguna, pues California Western ha sido una institución muy cercana a nosotros. Siempre hemos sabido que tenemos las puertas abiertas con ustedes y bueno, pues ha habido muchas experiencias binacionales con ustedes y qué mejor que seguir contribuyendo en equipo, ¿no? Para darle viabilidad a esto de la abogacía binacional. No sé Y si pronto hay... se abren, perdón, pronto se abren las fronteras, así que ya en unos meses están bienvenidos cuando quieran a nuestra casa, así que lo tienen abierto. Bien, no sé si hay algún comentario final previo a despedir a nuestro público de alguno de los ponentes. ¿Todo en orden? Bueno, pues sin más, agradecemos ampliamente a nuestros 3 ponentes. Una de las mesas que más he disfrutado de esta serie de webinars. Me llevo muchas ideas nuevas, mensajes, experiencias que seguramente van a impactar en mi vida. Muchas gracias a todo el público que ha estado presente. Sin duda alguna, esperamos que sea de provecho todo esto. Y bueno, pues sin más, una vez más, muchas gracias a todos y todas ustedes por estar aquí. Gracias, adiós. Muchas gracias.